Muy buenos días a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Facundo Botero, trabajo en la Fundación Dinero y Conciencia como coordinador de la gira de la banca ética por Latinoamérica. En el marco de esta gira y con el objetivo de construir una nueva economía, hoy tenemos una propuesta innovadora abordando la temática de la propiedad responsable. Junto con Joan Melé, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, impulsora de la banca ética en Latinoamérica, y Ana Bonan, co-lead Latinoamérica de la Fundación Purpose. La propuesta es que a medida que los speakers vayan trayendo las contribuciones de hoy, puedan ir volcando en el chat las preguntas que vayan surgiendo para poder cerrar en coloquio. También nos está acompañando Nelson Rodríguez de la Fundación Purpose. Hola Nelson. Hola, buenos días a todos. Gracias por la introducción. Yo tengo un rol que me enorgullece mucho, que es presentar a Ana. Ana es abogado, especialista en Derecho Corporativo, estudió en Italia, pero trabajó también en Italia y Alemania. Y en ese camino que muchos de nosotros seguramente hemos recorrido, comenzó a buscar respuestas a cuál era el propósito de las organizaciones, sobre todo considerando que estuvo en algunas de ellas donde el propósito a veces se diluía, ¿no?, con esto de la economía un poco extractiva de la cual estamos habituados y lo que tenemos que modificar. Ya no encuentra un camino a través de la Fundación Purpose, encuentra ahí una forma de colocar en el ADN de las compañías el propósito. Y nosotros en la banca ética, en algún momento nos encontramos también en el camino con la Fundación Purpose, que hizo mucho sentido porque nuestra forma de mirar la gobernanza es con el propósito en el centro. De eso también va a comentar Joan. Así que hay una alianza muy concreta entre lo que la Fundación Purpose y ANA promueven y entre lo que la banca ética propone. Así que, sin más, dejo ahora el pase a Juan. A mí para presentarlo a Joan. Dale, gracias. Sí, Joan Melé es conferenciante, consultor y formador en valores, imparte los cursos talleres de conciencia, lidera el proceso de formación y desarrollo de la banca ética en Latinoamérica y es miembro del Consejo Asesor de Triodos Bank. Es autor también de libros como Dinero y Conciencia, La economía explicada a los jóvenes, Lo que nos queda por vivir, y su recién lanzado libro Seres humanos o marionetas. Este es el primer tomo de una trilogía que se sigue escribiendo. Ahora sí, Joan, si quieres podemos comenzar con la introducción al tema. A ver. Estás en mute, Joan, a ver. Ahora sí. Se ha puesto automáticamente en mute, no sé por qué. Yeah. Bien, bueno, pues os daba las gracias y también desde Barcelona enviar un virtual, pero muy cordial saludo a todos ustedes y agradecerles pues, su interés para compartir este rato de reflexión. Y yo quería comenzar pues, con una reflexión muy general antes de pasarle la palabra a Ana, que es la experta y nos va a hablar del tema de las organizaciones, pero yo quería hacer una reflexión más general porque creo que es necesaria. Es como si nos costara mucho darnos cuenta de los errores y corregir. Yo recuerdo que estaba en Santiago de Chile, no me acuerdo ahora si fue noviembre, unas 2 o 3 semanas antes de que hubieran las revueltas en Santiago de Chile. Estaba dando algunas conferencias y recuerdo que en una de ellas, hablando de los problemas que encuentro en Latinoamérica, porque ahora estoy viajando por toda Latinoamérica y puedo percibir la riqueza, la grandeza y los problemas de Latinoamérica y puedo percibir contradicciones que no por conocidas me dejan de sorprender. O sea, hay cosas que digo, no las entiendo, cómo pueden seguir pasando. Y recuerdo que les decía, hay un caldo de cultivo de problemas sociales y medioambientales que deberíamos tener interés en arreglarlos. Y recuerdo que dije una de estas frases que a veces me salen así, inspiradas por no sé quién, digo, porque si no aprendemos por amor, lo pagaremos con dolor. 2 o 3 semanas después, las revueltas, incluso con algo que yo nunca habría imaginado en Santiago de Chile, que era llegando a más de 20 muertos, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante decir, pero ¿por qué nos cuesta tanto entender que las cosas no están bien? O sea, no percibimos nuestro entorno
y ahora está todo el mundo con el coronavirus, que no voy a entrar a hablar de esto porque no es el tema de hoy, pero da igual, tenemos ahí un fenómeno, pero luego vienen dos fenómenos detrás. Uno ya se está produciendo, ¿no? Todo el coronavirus ha sido como una bomba que cae en el mar. Ahora viene un primer tsunami, que es de la crisis económica, de la gente más débil van a tener dificultades, ya las están teniendo, millones de personas afectados, pero hay otro tsunami que hace tiempo que se está advirtiendo, que incluso como adulto a veces he tenido que sentir vergüenza porque jóvenes como Greta Thunberg y muchos otros nos estaban advirtiendo de qué estáis haciendo. Es vergonzoso que los adultos tengamos que ser amonestados por los jóvenes y además de la manera que lo dicen, no gritando y no violentando, sino con una mirada a los ojos, apelando a la conciencia. Uno como adulto, por mucho que luches por un mundo mejor, te avergüenzas de decir que un joven nos tenga que llamar la atención, ¿no? Y viene un tsunami grave. O sea, es gravísimo. Y ahora con el coronavirus nos hemos olvidado, pero no es un tema de cambio climático. Estamos destruyendo la Tierra a unos niveles que expertos científicos dicen que probablemente, si no hemos pasado, ya estamos a punto de pasar la línea de no retorno. Y no reaccionamos. Seguimos con un mismo modelo económico obsoleto que ya no tenía un fundamento sano cuando se creó, pero se puede entender. Cuando nace la revolución industrial, ideas como del gran Adam Smith, digo gran Adam Smith porque se le considera como el padre de la economía moderna, que él partía de una base, de una hipótesis que la hemos establecido como un dogma. El ser humano es egoísta, el ser humano es como un animal que lucha para la supervivencia y siempre buscará el beneficio personal. Por tanto, hay que crear un mercado libre, competitivo, en donde cada cual busca su beneficio y el mercado ya lo regulará. Esta tesis de Adam Smith, que era un gran hombre, ya digo, además un profesor de ética en Glasgow y tal, que dijo muchas otras cosas más interesantes, pero esta es la que se tomó como modelo. La vida es una lucha por la supervivencia, hay que luchar, hay que ser competitivos, hay que competir, y este ha sido un modelo que hemos ido arrastrando durante siglos, pero que llegó siglo pasado, el año 1989, cuando cae el muro de Berlín y todo el bloque de países comunistas, parece que esa polaridad que había entre capitalismo y comunismo, que ninguno de los dos funcionaba bien, pero bueno, había un equilibrio. Al caer el comunismo, parece que damos rienda suelta al crecimiento ilimitado, a la globalización, que a mí me parece bien. Yo creo en un mercado libre, si bien todavía no lo he visto nunca. Nunca he visto un mercado libre, pero como un ideal me parece bien, sobre todo si es libre de miedos, de mentiras, de ambiciones, de codicias, de instintos. Es decir, un mercado de seres humanos libres basado en la conciencia y en la responsabilidad. Por tanto, me parece bien la globalización de la economía siempre y cuando simultáneamente globalicemos la conciencia, ¿no? Y esto no se ha hecho. Y esto está trayendo problemas a la Tierra y hemos antepuesto el crecimiento obsesivo, porque es enfermizo, la obsesión por el crecimiento, en vez de hacer algo, un crecimiento responsable, sustentable, como lo llaman ahora. Yo le llamaría orgánico, o le llamaría, más que un crecimiento, necesitamos una maduración. Porque en la naturaleza, toda la naturaleza, incluidos los seres humanos, crecemos cuando somos pequeños y llega una edad en la que dejamos de crecer y empezamos a madurar. Si no, hoy mediríamos, pues a lo mejor 120 metros. No, el objetivo no es crecer, es tener un tamaño adecuado y luego madurar y dar un sentido y un contenido a la propia vida y a la propia empresa. Y esto es lo primero que le falla a la economía moderna. Y se sigue enseñando mal en la mayoría de universidades y escuelas de negocios que conozco, y conozco bastantes porque me invitaban a dar conferencias. Digo, me invitaban porque cuando digo según qué cosas ya no les gusta y muchos no me vuelven a invitar. Bueno, este es el precio que hay que pagar. No quiero gustar, me gustaría que la gente reflexionara si el objetivo de la vida es crecer o hacer algo con sentido. El ser humano es algo más que un animal. Y mi pregunta es, hemos sido capaces de hacer cosas increíbles en la arquitectura. Recuerden las pirámides, los templos, las catedrales, la escultura, la pintura, la música, la literatura, la poesía. Hemos creado cosas increíbles. ¿Por qué no hemos sido capaces de crear lo mismo, con esta misma capacidad, llevarlo a la vida social y económica? De manera que los seres humanos trabajando, transformando la Tierra de una manera sustentable
respetuosa y relacionándonos de manera armoniosa entre nosotros, podamos cubrir las necesidades de todo el mundo. Y esta es la clave, de todo el mundo, ¿verdad? La acumulación no tiene sentido. Yo llevo, por si alguien se ha confundido en la presentación, no lo he dicho, no soy filósofo, ¿verdad? Ni poeta, aunque he escrito algún libro, pero soy banquero, o sea, soy muy pragmático. Pero en 43 años de profesión, habiendo conocido a decenas de miles de clientes, desde pobres, medianos, ricos y multimillonarios, he visto, porque además me gusta preguntar a la gente más rica que he conocido muchos, cuando les preguntaba, ¿pero por qué quieres seguir ganando mucho más dinero? ¿Por qué quieres ganar más dinero? Nunca conseguí obtener una respuesta. Me decían, hombre, Joan, ¿qué preguntas tienes? Digo, no, es por saberlo. Bueno, déjate de tonterías. El dinero tiene que crecer. Y yo les digo, no, el dinero no tiene que crecer ni dejar de crecer. Lo que es importante es que el dinero que circula en el mundo y la riqueza que se genera estén equilibrados. Y hoy el problema de la economía mundial es que más del 99% del dinero que circula cada día es pura especulación. Detrás no hay nada. No estamos creando nada. Y sin embargo, yo me encuentro en Latinoamérica, de momento viajo por Latinoamérica, miles de personas con proyectos fantásticos que podrían aportar soluciones al mundo, crear miles de puestos de trabajo de manera sustentable, ayudar a salir a la gente de la situación de desigualdad económica, de pobreza, pero que no encuentran financiación adecuada. Esto es lo que me encuentro yo. Por eso es necesario un cambio de modelo económico y para que no sea teoría, ya se hizo. O sea, yo no vengo a contar una teoría, lo que habría que hacer, vengo a contar lo que hicimos. O sea, en el mundo, en los años 60, época de la guerra del Vietnam, siempre que venía una guerra para despertarnos un poco, mucha gente empezó a plantearse si no había otra posibilidad de hacer las finanzas de otra manera. Y salió este concepto de banca ética, que es una palabra que a muchos les molesta porque es provocadora, por eso a mí me gusta, porque provoca al menos la reflexión. ¿Y por qué llamaron banca ética? Porque el banco gestiona dinero que no es suyo. Por tanto, al igual que cuando ustedes van a un banco a pedir un préstamo, el director del banco primero querrá conocerles, saber quiénes son ustedes y si puede haber una relación de confianza. ¿Vale? Si se conocen y hay confianza, le preguntarán, ¿para qué quieres el dinero? ¿Cómo me lo piensas devolver? ¿Y con qué cuentas por si falla el proyecto? Bueno, cuando vamos a un banco a llevar dinero, le estamos dando un préstamo. Deberíamos conocer los que dirigen el banco si son de nuestra confianza, es decir, qué criterios tienen a la hora de invertir, ¿verdad? ¿En qué van a invertir nuestro dinero? Es decir, ¿a quién sirve mi dinero mientras yo no lo uso? Y si las cosas van mal, ¿quién me lo va a devolver? Porque claro, hablamos de mercado libre, especialmente en Chile, donde hay un modelo que me parece muy bien de mercado libre, que viene un poco inspirado por la Escuela de Chicago, pero libre es libre. Si ustedes tienen una empresa y falla, el Estado no les va a ayudar. ¿Por qué a los bancos sí? Rectifico. ¿Por qué a los grandes accionistas de los bancos sí se les ha salvado con dinero público? Esto es incompatible con un mercado libre, ¿no? Entonces, esta idea de decir, no, un banco tiene que explicar a sus clientes en qué criterio, o sea, qué tipo de empresas voy a financiar y por qué, y a cuáles no, y por qué. Y segundo punto, los bancos no tienen dinero. O sea, el dinero es de los clientes. Los bancos solo gestionan dinero. Por tanto, parece lógico que los clientes tengan el derecho y la responsabilidad, lo que decía antes, de saber mi dinero mientras yo no lo uso, a quién va a servir. Porque igual hay cosas que yo digo, con mi dinero no lo voy a permitir. Pues fíjense bien, estos dos pilares, es decir, criterios a la hora de invertir, criterios éticos, no solo financieros. Porque si nos guiamos por el éxito financiero, a veces he ido a congresos donde presentan empresarios de mucho éxito que en poco tiempo han ganado millones de dólares. Digo, bien, pues no sé, igual podríamos poner a Pablo Escobar, que en poco tiempo se forró. Y además hacía obra social, donaba millones de donativos. Hombre, no te pases. Digo, no. Es por entender exactamente dónde ponemos el límite, ¿verdad? Entonces, definir bien los criterios y transparencia. Transparencia radical. Vamos a contar hasta el último céntimo qué hemos hecho con el dinero. Solo por estos dos motivos nos pusieron los clientes la etiqueta una banca ética. Que es triste que te tengan que poner una etiqueta como algo extraño cuando esto debería ser lo lógico, ¿no? Bien, esto cuando comenzó parecía que era cosa de 4 hippies, 4 locos, que iba a durar 4 días porque el mercado es el mercado, el mundo es así. Como me decían a mí cuando lo empecé en España, Joan, las cosas no se pueden cambiar.
Claro que se pueden cambiar. Se pueden y hay que cambiarlas. Y además hay que cambiarlas ya, ayer, no mañana, ayer, ¿no? Y a pesar de los augurios de que no funcionaría, tuvimos un éxito espectacular, un crecimiento increíble, más allá de lo que podíamos imaginar, sigue teniéndolo. Y esta idea de banca ética, que algunos también llaman banca con valores, yo prefiero llamar banca ética, se ha extendido. Hoy hay unos 62 bancos en el mundo, con más de 50 millones de clientes. Es decir, que no es una locura de 4, sino que es una idea que a mí me parece fantástica, porque estamos hablando de bancos. Y si los bancos pueden cambiar, todo el sistema económico puede cambiar. Tenemos que empezar a pensar una nueva economía de verdad libre, un mercado libre, pero libre y responsable, porque si no es responsable no es libre. Está movida por miedos o codicias. Esto no es libertad. O sea, yo apelo a la verdadera libertad, a la conciencia, y lo puede hacer cualquier empresa. Tenemos, por ejemplo, las empresas B que aspiran a esto, la banca ética, y espero que esto sea un camino que empecemos a cambiar desde ahora. O sea, tenemos que hacer negocios de otra manera y tienen que ser negocios, porque yo creo firmemente que son los empresarios quienes pueden cambiar el mundo. No es la gente en la calle protestando. No sé si tienen que haber protestas o no. Ahí no me meto. Pero protestando puño en alto y con pancartas está bien, pero esto no cambia el mundo. Quien sabe actuar en el mundo es el empresario, que por cierto también demasiadas veces ha sido atacado injustamente. El empresario es el que debe saber cómo actuar en el mundo, cómo generar riqueza, pero ya no puede hacerlo impunemente como le dé la gana, como se había hecho muchas veces. Tiene que hacerlo respetando a las personas, a los de dentro, a los trabajadores, a los proveedores, a los clientes, respetando la tierra o el medio ambiente. Tiene que haber un orden de valores. No puede ser que el dinero sea más importante que las personas o que la tierra. No puede ser. Y no hace falta que venga una ley a prohibirlo o a controlarlo. Yo quiero ser libre. Y cuando uno es libre, la ley no viene de fuera, la tienes dentro. Quiero hacer las cosas bien porque el bien lo llevo dentro, no porque me viene impuesto desde fuera. Porque soy libre, quiero hacerlo bien. Y esto no es una cosa, decía, de 4 locos, sino que por suerte cada vez hay más empresas que están tomando estos modelos, pero hay que entenderlo, hay que saber cómo hacerlo, y por eso Ana ahora nos va a contar algo muy importante, este nuevo tipo de organizaciones y de empresas, algo fundamental para entender cambios que hay que introducir en las empresas para que puedan ir hacia este nuevo rumbo de sí, a mí me parece bien, un capitalismo, el capital hace falta, un mercado libre, pero en una sociedad en la que podamos vivir dignamente todos nosotros, nuestros hijos y los hijos de los demás, que tienen el mismo derecho que los nuestros a vivir dignamente. Por eso, Ana, por favor, te cedo la palabra para que tú nos cuentes lo importante de las organizaciones para este nuevo futuro. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias por tus palabras. Estamos acá en Latinoamérica tempranito, en la mañana, y estas palabras nos despertan, nos motivan. Y muchas gracias a todos los que están acá hoy día. Es un gusto estar con ustedes. Yo voy a compartir un PowerPoint. No se preocupen, no es un PowerPoint aburrido, pero es algo que apoya a mí y a ustedes en esto. Vamos a ver si funciona. Acá estamos, sí, perfecto. Y yo hoy día voy a partir de una consideración sobre lo que está pasando ahora, sobre esta crisis que estamos viviendo. Y con la consapevoleza de ser muy afortunada, de tener el privilegio de poder ver esta crisis como una oportunidad para cambiar lo que no funciona, antes que lleguen otra crisis que se suman a otros problemas que ya tenemos, como el cambio climático, por ejemplo. Esta crisis yo creo que sea una oportunidad porque nos está mostrando los límites, la vulnerabilidad del sistema, la desigualdad aún más evidente en estos momentos de crisis y la falta de resiliencia del sistema económico, totalmente. Está mostrando también que los cambios son posibles si necesarios. O sea, se han tomado medidas económicas, sociales, que antes parecían impensables. O sea, el cambio es posible si hay la voluntad política y la voluntad y la responsabilidad, la colaboración de cada uno de nosotros. Y además, ahí se está despertando aún más fuerte una opinión pública que está criticando duramente el sistema.
un sistema que a veces nos parece estar hecho para privatizar los beneficios a los pocos en tiempos buenos y después compartir las pérdidas con los demás, con la sociedad en tiempos malos como esto. Y esa no era la idea originaria del capitalismo, es una perversión del capitalismo. Y de hecho yo voy a hablar de hipercapitalismo. Y bueno, de todo eso se está hablando, se está discutiendo del mundo. Y por un lado yo veo esta tremenda oportunidad de cambio. Pero también hay la tentación particularmente fuerte durante la crisis de reaccionar con lo mismo instrumento y modelos de antes. Y veámoslo brevemente, ya Joan lo mencionó. Pero por un lado, muchos, sobre todo en la crisis, en tiempos de crisis, invocan el rol del Estado. Un Estado fuerte que debería revitalizar la economía en crisis, debería reconstruirla con inyecciones de liquidez, con subsidio, participaciones estatales. Un Estado que toma un rol mucho más activo en la economía. Y yo creo que sí, el Estado tiene su rol, es un actor importante, pero no creo que pueda ser el motor sostenible de una economía que sea resiliente a los desafíos sociales y medioambientales que ya tenemos y vamos a tener que enfrentar además del coronavirus. Es notorio, de hecho, que el Estado tiene que estar bastante ciego, poco dinámico, su máquina burocrática es lenta, falta de flexibilidad, no deja al espíritu empresarial la libertad de desarrollarse, no crea esa motivación, ese empoderamiento, la responsabilidad personal y la variedad de soluciones creativas, innovadoras que genera la empresa privada y que necesitamos ahora más que nunca. Por el otro lado, ya mencionaba está el modelo hipercapitalista. Y el accionista hipercapitalista es también ciego, o mejor miope, porque está interesado principalmente en el valor de las acciones, la ganancia a corto plazo, no en el verdadero propósito, la misión de las empresas. Muchas veces es un accionista anónimo, ausentes, el mercado totalmente desconectado del propósito de la empresa, de la comunidad a la cual sirve. El mercado que compra y vende empresas en base a puro número, a pura especulación. Y bueno, y también hay los CEO, los gerentes de las empresas, que tienen el deber legal, por ley, de servir a los intereses de estos accionistas ausentes, anónimos, lo que es aumentar el valor de las acciones. En todo eso, ¿quién se preocupa de cuidar el propósito verdadero de la empresa, de crear bienes y servicios útiles y necesarios para la sociedad y del planeta? Tratar a la empresa como una cosa de propiedad exclusiva de los accionistas crea un vacío, una falta de responsabilidad respecto a la misión y el propósito de la empresa, que pone en riesgo a la empresa misma, a su desarrollo en el largo plazo, a su resiliencia. También es triste para los empleados, que muchas veces se sienten desconectados, se pregunta, ¿para qué estoy trabajando? ¿Cuál es el propósito? Entonces se ponen a contar las horas hasta que llega el viernes. Y lo que es más aterrador, esa carencia de responsabilidad hacia el propósito dentro de las empresas, claramente está poniendo a nuestro planeta, donde vivimos, en riesgo. Y la pregunta es, ¿quién debería o debiera llenar este vacío? Bueno, yo creo, y ya lo mencionó Joan, que una economía que realmente está ahí para nosotros, los seres humanos y el planeta donde vivimos, debe comenzar con los seres humanos. Deben ser diseñadas por personas, no por burócratas, por accionistas anónimos, por marionetas. Debe comenzar con la iniciativa y la creatividad de cada individuo. Tiene que mantener cabeza, corazón y mano, es decir, poder de decisión, responsabilidad y acción lo más cerca posible. Necesitamos, yo creo, una economía que tome lo de bueno que hay en los dos modelos que hemos visto, que lo sume y que se base en la libertad, el espíritu empresarial,
la responsabilidad personal y el bien común al mismo tiempo. La pregunta claramente es ¿cómo? No tengo la fórmula mágica hoy día, pero sí tengo unas ideas, unos ejemplos que quiero compartir con ustedes. Cuando pensamos, nos preguntamos qué economía queremos, necesariamente tenemos que preguntarnos qué empresas queremos. Y si nos preguntamos qué empresas queremos, tarde o temprano llegamos al corazón de cada empresa, que también es el corazón de la economía. Y esta es la propiedad. La propiedad es un tema clave, que hasta ahora no ha sido suficientemente discutido, yo creo, porque la propiedad es como el sistema operativo de la empresa. Define quién toma las decisiones en la empresa y en base a qué. En términos legales se habla de derechos políticos o derechos de voto, y cómo se comparten los beneficios que la empresa genera, los derechos económicos. En el modelo tradicional de propiedad nos encontramos con un problema fundamental. Según la mayoría de las leyes en el mundo, la empresa es considerada como un objeto para generar ganancias a los dueños, un objeto de especulación. Como yo soy dueño de un saco de papas, más o menos en la misma manera puedo ser dueño de una empresa. Puedo decidir comérmelo, dividirlo, venderlo, destruirlo, compartirlo. Y bueno, esta definición de empresa como asset, como cosa, claramente marcó mi experiencia profesional como abogada corporativa. Me especialicé, de hecho, en compra y ventas de sociedades. Y en este campo te acostumbras a tratar a las empresas como si fueran una cosa, un objeto adquirible, un objeto de especulación de los accionistas para aumentar sus retornos, claro. Hasta que un día la empresa, la startup en la cual trabajaba en Alemania, fue vendida. Y yo obviamente, como empleada en la empresa, como trabajadora, era parte del objeto de la venta. Y eso me despertó. En esta ocasión me di cuenta que la empresa no es un saco de papas, no es una cosa, es un grupo de personas que trabajan juntas para un propósito. Es un organismo social fundamental para nuestra sociedad. Y este modelo tradicional de propiedad que tenemos puede funcionar bien cuando hay dueños, fundadores iluminados que están estrechamente conectados con el propósito, con la misión de la empresa, la comunidad a la cual sirven. Eso pasa en el caso de la empresa B o de tipo impacto, muchas empresas familiares. Pero también en estas empresas, en el momento en el cual se vende la empresa como una cosa, al mejor postor, porque tal vez se necesita capital, lo que pasa en muchas startups, o la empresa se pasa a los hijos o los nietos que tal vez simplemente quieren hacer otras cosas en su vida de lo que hicieron sus padres, ahí no hay la seguridad de que el control pase a la persona más apta, más motivada para perseguir el propósito. Ahí la misión está en riesgo y con esa el desarrollo económico de las empresas, su resiliencia. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido tratar a la empresa como si fuera un saco de papas? Y bueno, hay muchos empresarios, fundadores de varios países de diferentes épocas, que creen que no tiene sentido eso, que han hecho la cosa de una forma diferente. Se han preguntado ¿a qué sirve una empresa? ¿Qué es una empresa? Y han definido claramente su propósito y han repensado y replanteado la propiedad de sus empresas coherentemente a eso. Y bueno, a mí me encantan las historias, y hoy día quiero contarle una historia que se siente muy cercana a la situación en la cual vivimos por el tema del coronavirus. Esta historia empieza en los años 20 del siglo pasado, con la pareja Koch de Dinamarca. Los dos eran médicos, él de hecho era premio Nobel, y ella lamentablemente tenía diabetes. Y ella misma trataba a muchos pacientes con diabetes.
Y en esos tiempos tener diabetes era casi una sentencia de muerte. No había medicamentos como ahora. Pero había esperanza, porque ella escuchó que unos investigadores en Toronto, en Canadá, aislaron la insulina por la primera vez. Todavía era caro, pero era posible. Entonces los Koch hablaron con los inversionistas, con los investigadores de Toronto, para convencerlo de llevar la insulina a Europa y producirla, fabricarla industrialmente. Los investigadores de Toronto aceptaron, pero solamente bajo una condición. ¿Y cuál era esa condición? Asegurar que la patente y la empresa que iba a fabricar la insulina no se usan con el fin de generar lucros para los dueños, sino para resolver la enfermedad, para resolver la diabetes, este problema de la humanidad. Y que la empresa siempre se quede independiente y conectada con su misión. Los Koch entendieron y aceptaron esta condición. Y lo que hicieron fue fundar la empresa Novo Nordisk con una estructura de propiedad muy especial que pueden ver acá en la slide. La empresa está controlada por una fundación sin fines de lucro. La fundación, por definición, no tiene dueños. Pertenece a sí misma, o mejor, pertenece a su propósito, que es la lucha contra la diabetes. Los estatutos de la fundación aseguran un sistema de gobernanza, por lo cual el control se queda siempre en personas que están intrínsecamente conectadas con la compañía. Y Novo Nordisk es ahora una de las compañías más grandes de Dinamarca, una de la empresa farmacéutica más exitosa en el mundo, y también es cotizada en la bolsa de valores, pero con acciones que tienen solamente derechos económicos, porque los derechos de voto, el control, no se vende, no es un objeto de especulación, se queda en la fundación, y eso asegura su independencia. Además, Novo Nordisk dona grandes partes de las ganancias, alrededor de 500 millones de euros cada año, a proyectos de investigación para erradicar por completo la diabetes. En la práctica están socavando su propio modelo de negocios, basado sustancialmente en la venta de remedios contra la diabetes. Y en la visión de la empresa, esto tiene perfectamente sentido, porque ha sido claro, desde su constitución, la empresa existe para cumplir una tarea, un propósito, que es curar y ojalá erradicar por completo la diabetes. Bueno, esta es una historia que claramente nos toca bastante en lo profundo en este momento que se está buscando la cura, un remedio contra el coronavirus. Y es una historia de una empresa de steward ownership, propiedad responsable en español, así lo hemos traducido. Es un concepto que ahora voy a explicar y que ha sido clave para Novo Nordisk. A través de su forma de propiedad, esta empresa logró quedarse alineada a su misión, independiente, exitosa y resiliente en los últimos 100 años. Y no es la única, hay muchos otros ejemplos que quiero mencionar, de empresas que han hecho la cosa de forma diferente. El 60% del mercado de Dinamarca es de propiedad responsable. También el gigante industrial Bosch, la empresa alemana de ópticos Zeiss, los motores de búsqueda Mozilla y Ecosia, empresa de juguetes Playmobil, hay la empresa chilena Late, empresas B. Hay muchas startups que lograron no caer, no quisieron caer en el típico destino exit IPO. Hay también bancos, como Triodos Bank y la futura banca ética latinoamericana, de la cual Joan después va a hablar un poco más. ¿Qué tienen en común todas estas empresas? Estas empresas se comprometieron legalmente y para siempre a dos principios. El principio de la autodeterminación. Eso significa que el timón, el control, los derechos de voto, se queda en las manos de las personas más aptas para dirigir la empresa a su propósito. La persona más conectada con
la misión de la empresa, así que también tiene las habilidades para hacer eso. Ellos son los dueños cuidadores, los stewards en inglés, de la empresa. Es un poco lo que pasa en la empresa familiar, pero acá los stewards pueden, pero no necesariamente son parte de la familia genética, pero sí siempre son parte de una familia de valores y de propósito, que se preocupa de la empresa. Entonces se pasa de un concepto de propiedad como asset, como objeto, como inversión, a un concepto de propiedad como responsabilidad. Después hay el principio del propósito, o del lucro sirviendo al propósito. Hay un asset lock, llamamos en estas empresas. El lucro generado por la empresa no es el fin de la empresa, sino que el medio para lograr el propósito de la empresa. Eso significa concretamente que las utilidades se reinvierten en la empresa, se comparten entre los diferentes stakeholders y se donan. Inversionistas fundadores claramente son reembolsados con su inversión, por sus sacrificios, con sus retornos también, pero de una forma sostenible, no de una forma extractiva, resguardando el desarrollo, la estabilidad financiera y la independencia de la empresa. Y la magia de la propiedad responsable es que estos dos principios están anclados en la estructura de propiedad y gobernanza de estas empresas para siempre, en su ADN, usando instrumentos legales como la fundación, el fideicomiso, la división entre los derechos de voto y los derechos económicos. Eso depende claramente de la jurisdicción y del caso específico de empresa, pero hay muchos instrumentos para hacer eso. Hay que ser creativo, eso sí, porque la ley societaria de la mayoría de los países te lleva en una otra dirección. Y quiero dejarles claro lo que hace la propiedad responsable, el cambio fundamental que se produce a nivel del sistema operativo de la empresa y la consecuencia que eso tiene. Los mecanismos tradicionales de transmisión de propiedad y de control en las empresas son la sangre, o sea, como dijo Warren Buffett, pero con palabras más explícitas que pueden googlar, la lotería genética, y el dinero, o sea, la venta o la cotización en la bolsa. Bajo estos dos principios, el control, la toma de decisión, el poder en las empresas pasa de una generación a la otra. La pregunta es, ¿tiene sentido dejar a estos dos principios, la sangre y el dinero, elegir quién va a estar al timón de organismos tan importantes de nuestra sociedad como las empresas? Y hay alternativas. Sí, hay alternativas. En la propiedad responsable, estos dos principios son reemplazados. El control de las empresas no se puede vender o heredar como si fuera una cosa, sino que se transmite en base a un principio meritocrático de verdad, basado en el individuo, en sus habilidades, sus valores y la conexión con el propósito, la motivación intrínseca que él tiene. ¿Y qué pasa cuando la empresa deja de ser un objeto, una cosa? O como me preguntan los escépticos, ¿puede funcionar un modelo que quiebra la relación entre el dinero y el poder, el control? Bueno, resulta que sí puede funcionar y puede funcionar muy bien. Sin la presión cortoplacista, típica del modelo hipercapitalista, y asegurando el control, el timón en manos de los stewards, estas empresas invierten más en sus propias misiones. Se enfocan de verdad en lo que es mejor para su propósito en el largo plazo, para los trabajadores, los inversionistas, los proveedores, las comunidades. Hay estudios de las universidades de Copenhague y de Yale que han comparado las empresas de propiedad responsable con las empresas de propiedad tradicional. Y han demostrado que, primero, sus trabajadores están
intrínsecamente motivados. Ellos saben que están trabajando para un propósito y así trabajan mejor. El talento se queda por más tiempo en las empresas. Estas empresas son más innovadoras porque tienen claramente más talento y reinvierten más en investigaciones, en innovación. Claramente estas empresas tienen una reputación mejor que genera una lealtad del consumidor. Y por todas estas razones se ha demostrado que esas empresas son igualmente o más rentables de las empresas tradicionales. Y me gusta mostrar ese gráfico porque eso es particularmente interesante en el momento que estamos viviendo. Este gráfico muestra cómo estas empresas son más resilientes en tiempos de crisis y tienen en un plazo de 40 años 6 veces más posibilidad de sobrevivir de las empresas tradicionales, porque ellas tienen más reservas para afrontar la crisis. Además, su estructura de propiedad la protege frente a la típica venta con descuentos que pasa en tiempos de crisis, que genera una concentración del mercado que ya está, pero aún más dramática, aún más peligrosa. Hay empresas de las que nombraba antes que sobrevivieron a momentos como la gran recesión de los 30, las 2 guerras mundiales, crisis financiera del 2008, siempre desempeñando un rol positivo para la sociedad. Yo creo que necesitamos ahora más que nunca este tipo de resiliencia que al final encuentra su origen en la responsabilidad personal y al final en el ser humano. Y bueno, yo había preparado un par de estudios de casos, Bosch, entonces otra empresa grande, y ShareTribe, que es una startup en el sector tecnológico. Pero la verdad es que me interesa más pasar de vuelta la palabra a Joan, que nos cuente más sobre su experiencia, su perspectiva con la propiedad corporativa, la propiedad de la banca ética, y luego después a ustedes para que pasamos a la parte más interactiva de preguntas y aprovechamos de conversar un rato. Porque al final estos casos ustedes lo pueden leer, están disponibles en nuestro website, en nuestro ebook. Entonces voy cerrando rapidito, solo para contarle brevemente lo que hacemos con Purpose, que nació en Alemania en 2015. Ahora estamos activos en Europa, Estados Unidos y ahora en Latinoamérica también. Nos enfocamos en el tema de la propiedad como potente palanca para transformar la economía desde su sistema económico. Trabajamos para crear un ecosistema para facilitar el acceso de las empresas a la propiedad responsable, lo que requiere la difusión, o sea, que se conozca el modelo, porque yo tampoco, como abogado corporativo, antes conocía estos modelos, esos ejemplos de los cuales recién le hablé, y el impacto que tienen esas empresas. Entonces también hacemos trabajo de investigación. Se necesitan herramientas prácticas para las empresas. Y así trabajamos con material open source y también hacemos asesoría a las empresas. Y claramente se necesita capital. Estas empresas necesitan capital, necesitan instrumentos de inversión alternativos que no perjudiquen el desarrollo en el largo plazo de la empresa, y una red de inversionistas que entiendan los beneficios de invertir en este tipo de empresas. Y entonces ese es el ecosistema que vamos construyendo, y con eso cierro con la esperanza de haber transmitido unas ideas para una economía que sea más sostenible, más resiliente, que de verdad sirva a la persona y al planeta, y no, que no sea al revés. Y sobre todo de haber dejado unas preguntas para ustedes. Entonces, razonar sobre qué es una empresa al final, cómo me gustaría que fuera, y más profundamente la pregunta sobre la propiedad. Y ojalá de la respuesta que cada uno tenga, cada uno pueda actuar con su rol
en la sociedad, para que esta idea de empresa se pueda realizar, porque al final la economía somos nosotros. Tenemos que dejar de sentirnos marionetas, así que hay que ponerse en un rol un poco más activo. Y bueno, les dejo nuestro contacto, mío de Nelson, y agradezco mucho por la atención y paso la palabra de vuelta a Joan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu explicación, y me habría encantado que contaras más de estos ejemplos, porque creo que es muy inspirador ver empresas del tamaño de Bosch u otras que están en esta línea, que no es una utopía de 4 idealistas, sino que es algo real en el mundo, ¿no? Yo puedo contar solo mi experiencia, ¿no?, con Triodos Bank en Europa, especialmente en España, que es donde estuve trabajando casi 10 años, y me gustaría contar desde 2 puntos de vista, ¿no?, lo que tiene que ver esta propiedad responsable. Una de cara a los clientes. Bueno, nosotros comenzamos aproximadamente en el 2005 en España, con mucho retraso respecto a cuando había empezado en Europa. Y bueno, y para dar a conocer hicimos pues muchas conferencias públicas para que la gente lo conociera. Y la verdad es que conseguimos bastante ganar la confianza de clientes desde el primer momento. Pero algo que creo que es importante saber para este momento es que cuando estalló la crisis financiera mundial en España, esto fue segundo semestre de 2008, no solo no nos afectó, porque no teníamos ninguna inversión especulativa que pudiera correr riesgo, solo invertimos en economía real y en aquello que entendemos y que sabemos cómo adaptar la financiación a las necesidades de los clientes, que puede fallar algo algún día, pero no es un trabajo de riesgo. La gente descubrió que la banca ética era más segura y esto nos hizo tener un crecimiento espectacular, como había dicho antes. Pero claro, luego venían las preguntas, me decían, bueno, realmente esto, claro, cuando les contabas el propósito, ¿no?, la gente se sentía identificada, pero es espectacular, pero miles de personas, ¿no? Decían, claro, claro, o sea, era como si descubrieran algo que ya llevaban dentro, pero alguien se lo ponía en forma de un ejemplo real, ¿no? Pero luego venía la pregunta, pero ¿quién me garantiza que no cambiaréis? ¿Que os haréis grande, os comprará uno de los bancos que corren por aquí, o empezaréis a cotizar en bolsa, o etcétera, ¿no? Entonces decía, mira, precisamente les explicaba esto. Desde el primer momento, cuando se funda, se ha separado el banco de la fundación que controla el banco. En el caso de Triodos se llama SAAT, porque en holandés más o menos viene a decir Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos, que como bien explicabas tú ahora, pues separa la propiedad de la gestión. De tal manera que los accionistas en realidad no son accionistas, sino que compran certificados de depósitos de la acción. O sea, pueden ir a las asambleas, tienen voz, tienen representantes en la fundación que se pueden elegir, pero nadie por el hecho de tener más dinero o porque se reúnen varios accionistas o porque viene un banco gigante que nos quiere comprar, nadie puede hacer esto. Nadie puede cambiar los principios y los valores y el propósito del cual se fundó el banco, ¿no? Entonces, esta separación, yo me di cuenta, como dio todavía, aparte de la transparencia que he contado antes, esto fue un gran factor, porque teníamos un boletín electrónico mensual, una revista trimestral, permanentemente en la web, la información de todo. Esto no solo sirvió de control, sino que esta transparencia sirvió para que nuestros clientes, no sé si la palabra es correcta, pero yo a veces digo, sentían complicidad con nosotros. No eran clientes, ellos se sentían que eran el banco, ¿no? Pero con el tema de la propiedad aún más. O sea, yo soy tan propietario teniendo $100 en acciones como el que tiene 10 millones. Y no es por un tema de igualitarismo y tal, sino es un tema de que nos estamos comprometiendo con un ideal muy grande y tenemos la tranquilidad de que nadie va a vulnerar este ideal. O sea que desde el punto de vista de los clientes, la propiedad responsable de separar la fundación de lo que es la gestión del banco nos dio muchísima más seguridad y prestigio delante de los clientes, de tal manera que cada año cuando hacíamos ampliación de capital para mantener el ratio de solvencia del banco, era impresionante ver cómo venían miles de personas, incluso estudiantes universitarios, que querían ser parte del banco. O sea, había como un sentimiento de propiedad. Yo soy también el banco, ¿no?
Tanto es así, puede parecer anecdótico, que cuando alguien iba a comprar con la tarjeta de débito o de crédito del banco a cualquier establecimiento, especialmente establecimientos con las características afines o ideales parecidos, la gente se reconocía. Le decían, ah, tú también eres de Triodos Bank, ¿no? Es decir, perteneces a un colectivo que ha cambiado la conciencia. Y cuando te viene un universitario de 20 años a comprar acciones, no es por buscar rentabilidad, es porque realmente se ha dado cuenta que este es un modelo en el que puede creer. Y de hecho, más de un estudiante, yo di muchas, cientos de conferencias en universidades, me decían, por favor, no nos falléis, no nos decepcionéis, hemos puesto toda la esperanza en vosotros de que realmente otro modelo es posible, ¿no? Y sobre todo era esta propiedad responsable, separada, que les garantizaba esta tranquilidad, ¿no? Este es un aspecto, pero el otro es el interior, respecto a los trabajadores. Porque, claro, ¿cómo haces que la gente se sienta motivada? ¿Por qué en grandes empresas, incluso con grandes salarios o con grandes, no sé si les llamáis bonus o incentivos económicos a final de año, la gente no está motivada? Si un año das $10.000 de incentivo, al siguiente, si no son 15 o 20, ya no incentiva. O sea, yo he visto gente ganando millones y no estar motivada. Entonces, en cambio, en Triodos había días en la oficina, yo me voy a por muchas oficinas, teníamos ya más de 20 sucursales por España, decirles a los empleados, a los compañeros, vaya, oye, iros a casa, que son las 8 de la tarde, ¿qué estáis haciendo aquí? No, no, espera, que tenemos trabajo. O sea, vivían el trabajo no como un trabajo de, fíjate, ahora tenemos que ir a trabajar, sino como algo que formaba parte de su vida. Y esto también venía en parte motivado por este sentimiento de que esto no es de unos propietarios ricos que sacan el beneficio, el banco es de todos, unos trabajamos, otros ponen capital financiero, pero entre todos estamos construyendo algo que sirve a un propósito. Y cuando alguien trabaja sintiendo que sirve a un propósito humano, a un propósito que te vas a dormir cansado pero satisfecho, esta es la mayor motivación. Y tengo unos cuantos años, llevo muchos años trabajando en la vida, he visto muchas empresas, nunca había vivido la motivación que viví en Triodos Bank y que ahora, lo que acabo de decir en Triodos Bank, lo paso a doble impacto, a la banca ética que estamos haciendo en Latinoamérica, porque el modelo es el mismo. De hecho, me invitaron, oye, Joan, venos a contar esto que estáis haciendo en Europa y en España. Empecé a ir a Chile a contarlo, pues yo creo que hará ya quizá 8 años. Primero solo era contarlo y luego ya fue más que contarlo y al final dijeron, ¿por qué no lo hacemos? Pues ya ahí estamos haciéndolo. El mismo principio. También tenemos la fundación, que es la Fundación Dinero y Conciencia, que de momento, pues no sé si es por edad o por un tema honorífico, me han hecho presidente. No, también para mantener este espíritu, hasta que ya tengamos suficiente cultura para que lo pueda llevar otro, ¿verdad? Y el banco. Es el mismo modelo. Y sigo dando conferencias, porque a mí me gusta el encuentro humano, no como hoy, no virtual, me gusta el encuentro personal y si nos abrazamos todavía me gusta más, porque cuando te encuentras personalmente y te puedes mirar a los ojos, hay algo que llega de corazón a corazón y tú sabes si el otro te está diciendo algo real o te está vendiendo una moto. Entonces, he dado, pues no les exagero, unas 3.000 conferencias en los últimos 12 años. Jamás me he encontrado una persona que me diga no te creo. Bueno, es que me lo como con la mirada. O sea, dime que no crees en el éxito. Bueno, esto te lo puedo aceptar. Pero me digas que no me crees porque es mi vida y no solo la mía. La de montones de personas que nos están acompañando y que están dando lo mejor de sí mismos en este proyecto. Por esto es un proyecto que está entusiasmando gente. Estamos consiguiendo gente en Chile especialmente que ha puesto capital en unos mutuos convertibles que estamos comercializando a cambio pues, de tener, no sé cómo les llamaremos, si certificados de depósito, como sean, cuando el banco esté creado. O sea, imagínense el nivel de confianza que hemos generado, gente que ya está poniendo capital y más gente dispuesta a poner capital, porque se dan cuenta, primero, que hay un gran equipo profesional, si no esto no podría funcionar, que el propósito es realmente entusiasmante, o sea, es algo, porque además es de tan sencillo y de sentido común, es revolucionario, es que estamos hablando de una cosa que es de sentido común y que funciona, y que en 3 años de historia de doble impacto en Chile, muchísimo éxito. Ya se han financiado más de 300 empresas, más de 20 millones de dólares y prácticamente no ha habido un impagados. Ha sido un éxito espectacular. ¿Por qué?
porque también cuando tú cuidas el propósito, lo que quieres es también, la primera ética es no vas a arriesgar el dinero de los clientes, o sea, es hacer las cosas bien porque el mundo necesita una economía sana que haga las cosas bien. Por tanto, esta propiedad responsable, mi experiencia fue que sirvió de cara afuera, dio seguridad a los clientes, confianza en el futuro, empezar a mirar, como decía antes Ana, ¿no? Dejar de mirar a corto plazo y tener confianza a medio y largo plazo. Esto lo considero un éxito, haber ganado la confianza de los clientes a medio y largo plazo, pero también a nivel interno conseguir una verdadera motivación de los trabajadores porque se sienten que están trabajando por un propósito y, como me decía un compañero un día que venía de la otra banca, me dice, es que ahora por fin cuando mi hija me pregunta, papá, ¿y tú qué haces en tu trabajo? Se lo puedo contar sin sonrojarme y duermo tranquilo toda la noche de un tirón, ¿no? Bien, pues es esto, seres humanos que trabajamos, todos tenemos nuestras familias, nuestros propósitos, pero que hemos decidido cada vez más miles o millones de personas que esto lo podemos hacer de una manera responsable en la que todos prosperemos, de que no nos carguemos la tierra, en que no provoquemos estas desigualdades, y ese modelo de propiedad permite, no es lo único, pero esto favorece que este modelo de empresas responsables pueda seguir desarrollándose. Por eso yo cuento siempre, pues no batallitas, cuento mi experiencia, es de lo mejor que uno puede contar, es lo que ha vivido y cómo, a mí a veces también me preguntan, ¿y dónde sacas tanta fuerza y tal? Con tu edad, digo, ¿qué quieres decir con tu edad? Entonces, no, perdona, rectifico, soy un niño, el cuerpo a veces no me sigue, pero la fuerza y el entusiasmo surgen precisamente de cuando uno es fiel y es coherente con sus principios y vives la vida como un servicio a los demás, porque a mí me lo enseñaron así. A mí me educaron, me dijeron ya desde pequeño que me tenía que preparar y estudiar para que cuando fuera adulto fuera un hombre de provecho a la sociedad, que fuera útil a los demás. Así me he esforzado toda la vida y cuando lo he hecho y lo he conseguido, me he sentido muy satisfecho. O sea, no hay mayor satisfacción que ser útil o crear una empresa que sea útil al mundo. Por supuesto que de esta utilidad también de utilidades económicas. Claro, porque tiene que ser una empresa. No estoy hablando de una ONG ni de una fundación. Es importante que sean empresarios y que vean que también ganan dinero, que pierdan el miedo. Y si no gano dinero, ganarás dinero. ¿Cuánto? No lo sé. Más, menos, igual, no lo sé. De hecho, me cuentan los empresarios B, la mayoría que conozco, que desde que son empresa B les va mejor. Ya, pero uno no tiene que ser una empresa responsable porque le irá mejor. Tenemos que ser responsables porque tenemos que ser responsables. No hay otra, ¿verdad? Porque si no, algún día nuestros hijos o nietos nos mirarán a los ojos y nos dirán, ¿por qué permitisteis todo esto? ¿No? Entonces yo, si me lo preguntan, querré decirles que yo hice lo que pude para cambiarlo. Por tanto, esta es mi experiencia. Yo creo que lo dejo aquí para que ahora la gente nos pueda preguntar. Juan, no sé si tú coordinas. Sí. Disculpen un segundo. Hemos recibido cantidad de preguntas, estamos ahí haciendo lo mejor posible para intentar de agruparlas y tratar de que con una contestar varias, así que les pido paciencia y comprensión desde ese lugar, y vamos comenzando con la primera. El concepto empresa social, ¿es un desarrollo del concepto empresa B? Empresa social como aquella que reinvierte sus ganancias en el propio desarrollo social de la misma. Y ahora le sumo yo, si pudiéramos ahondar en la diferencia con otros modelos como lo que es BIC, B Corp, cooperativa. Ana, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, yo hablo, no sé, Sí. como de la definición de empresa social es bastante amplia, pero yo me enfoco ahora en las empresas de propiedad responsable, hablo de eso. Bueno, nosotros trabajamos mucho con las empresas B, de todas maneras. Tenemos acá en Latinoamérica una linda cooperación con Sistema B. Muchas de las empresas que acompañamos a la propiedad responsable son ya empresas B. ¿Y por qué necesitan la propiedad responsable? Porque necesitan de una alternativa a la propiedad para asegurar que la empresa B, como está ahora, tan linda, enfocada en el propósito, se quede así para siempre. No se venda, por ejemplo, por recaudar capital.
o por seguir el destino típico de la startup de IPO, de exit y de IPO. Hay empresas B, lo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos, Etsy era una empresa B más grande, perdió su certificado después que se cotizó en la bolsa, porque claramente ahí entró la presión cortoplacista y ahí tuvieron que decidir de dejar de ser B. Entonces es como un instrumento para fortalecer y de verdad hacer esa promesa, ese compromiso legal y para siempre que la empresa está allá para un propósito. Y la empresa, la propiedad responsable además cambia de verdad las reglas, porque una empresa B o también una empresa BIC, ahora se está trabajando en muchos países para las leyes BIC, igual queda como una empresa de propiedad de los accionistas. O sea, igual se puede como cambiar el estatus de BIC y perder el estatus de BIC en el tiempo. Entonces nos deja esta promesa potente hacia el propósito. Y bueno, y la empresa B son una de las empresas con las cuales trabajamos mucho también con las empresas familiares, porque la propiedad responsable es una alternativa a la sucesión que tal vez funciona, tal vez no, se sabe después de la segunda, tercera generación, los hijos simplemente quieren y tienen que ser también libres de hacer lo que quieran en su vida, y ahí la alternativa conocida es la venta de la empresa. Y muchos empresarios de empresas familiares no quieren eso para su empresa, quieren asegurar, dejar un legado hacia el futuro para las próximas generaciones de lo que hicieron, de su empresa, de su impacto, de su propósito. Entonces ahí la propiedad responsable. Y se menciona una pregunta de repente es ¿cuál es la diferencia con una cooperativa? Ahí también hay diferencia. La cooperativa es un modelo claramente incluyente, pero se enfoca en uno de los tantos stakeholders alrededor de la empresa normalmente, ¿no? Que pueden ser los trabajadores, los proveedores, dependiendo, los consumidores, dependiendo del tipo de cooperativa. Entonces, la empresa de propiedad responsable se enfoca en el propósito y con eso en todos los stakeholders que están alrededor de eso. Y la cooperativa, de nuevo, es un objeto. Entonces, lo que pasa mucho, bueno, en los Estados Unidos pasa muchísimo, la cooperativa se desmutualiza, entonces se vende de nuevo. Y eso, la propiedad responsable, bueno, es un modelo, como mostraba antes, para empresas más chicas, más startup, y para empresas más grandes. Tenemos gigantes. Y ahí hay que encontrar los instrumentos jurídicos que permiten eso, permiten que una empresa se pertenezca a sí misma en la jurisdicción, en el país. Y la verdad es que le cuento que en Alemania estamos trabajando para una ley de propiedad responsable, porque al final lo que pasa con la propiedad responsable es que se necesitan encontrar instrumentos, que sea la fundación, el trust, otras cosas. ¿Por qué? Porque la ley no te permite fácilmente repensar la propiedad de la esencia de la empresa de otra forma de lo que está escrito. Entonces allá estamos trabajando también en eso para tener de verdad como una forma jurídica de propiedad responsable. Añado algo muy brevemente, porque han hablado, ya lo ha explicado muy bien, del tema de empresas sociales. A veces yo me he encontrado mucho, claro, cuando vas por ahí dando charlas y tal, te encuentras en muchos foros, compartes con otros conferenciantes que vienen un poco del mundo pues, cooperativista o del mundo social, y a veces me encuentro una idea que tampoco puedo compartir, que nos vamos al otro extremo, de que tener beneficios en la empresa, tener utilidades, ya lo ven como algo negativo. Ah, pero entonces vosotros tenéis utilidades, ¿no? O sea, ¿ganas dinero? Sí, esto no es un problema. Entonces, cuando hablamos de empresa social, hay diversos enfoques, por tanto, no podemos ahora extendernos. Yo conocí sobre todo la que dio
que extendió bastante Mohamed Yunus, después de las microfinanzas, se dio cuenta que las microfinanzas no eran suficientes para acabar con la pobreza, con la desigualdad, y bueno, convenció a algún gran directivo de alguna gran multinacional a que invirtieran pues capital o a veces maquinaria que no utilizaban y sobre todo know-how y tal en desarrollar nuevas empresas, sobre todo en temas de alimentación en Bangladesh, no para buscar rentabilidad, sino a lo sumo para recuperar el capital invertido. Y sé que lo consiguió, pero este es un modelo concreto que es útil en momentos concretos, en lugares concretos, pero creo que también deberíamos salir de esta visión que me he encontrado muchas veces, que es, digamos, la opuesta al capitalismo. Ah, no, es que si ganas dinero ya no eres ético. ¿Pero qué me estás diciendo? Ganar dinero no es malo. Hay gente que tiene buenas ideas creativas y saben ganar dinero. Si lo haces respetando a las personas y al medio ambiente, luego te viene otra responsabilidad. ¿Qué eres capaz de hacer con ese dinero que ganas y te sobra? Esto es de la responsabilidad individual de cada uno. Y de cooperativas también, muy brevemente, que he conocido muchísimas, porque en España, tanto en Cataluña, donde vivo, como en el norte, en País Vasco, hay una tradición de más de 100 años de cooperativas. Y simplemente diré que una cosa eran las cooperativas de hace 100 años y ahora he visto de todo tipo, ¿verdad? Cooperativas en donde el afán de lucro va por delante de todo, que el respeto al medio ambiente de las personas brilla por su ausencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma jurídica de cooperativa no garantiza ni el propósito ni que aquello funcione bien. O sea, hay muchos modelos, hay que experimentarlos, pero sí que quería decir esto. No vayamos al otro extremo, decir, capitalismo salvaje no, pues ganar dinero tampoco. No, a mí me parece bien. O sea, es sano, si uno genera riqueza, que gane un dinero que sea el equivalente a la riqueza que ha generado. No especulando, no maltratando a las personas en el planeta, pero si es así, me parece sano. Es un tema muy largo, creo que no nos podemos extender mucho. Gracias, Joan. Voy yo con primero una aclaración, porque hay gente que nos está preguntando. Primero, que repitiéramos los contactos, los puse en el chat, por si alguien nos quiere contactar directamente. También puse en la página web, pero también puse un link al libro en español de la propiedad responsable, donde está muy desarrollado todo lo que Ana ha expuesto, con casos, con ejemplos, etc. Así que pueden hacer uso de esos links y nos pueden contactar posteriormente. Tengo otra pregunta, Ana, que te voy a mezclar varias en una sola. Primero, ojalá que puedas ahondar en alguno de los ejemplos que quedaron pendientes, y aprovechando eso, preguntan, cuando la propiedad responsable está en manos de una fundación, ¿cierto? ¿Cómo es el recambio de esos integrantes? Y te la mezclo con otra pregunta, de qué mecanismo se utiliza, ¿cierto?, para renovar a esos stewards, y si dentro de esos stewards se consideran personas que dirigen la compañía, y no solo, o sea, ¿qué perfil tienen esas personas? Esa es una pregunta, y te la mezclo con si es posible aplicar este modelo a empresas pymes familiares. Gracias, Nelson. Y gracias por la pregunta también. Sí, le voy a mostrar tal vez el modelo Bosch, lo que antes no le había mostrado. ¿Dónde estamos acá? No. Acá, para conectarme con las preguntas. Bueno, en el modelo Bosch es muy interesante para entender un poco más la propiedad responsable. Tenemos una fundación con los derechos económicos y un trust con los derechos de voto. Entonces, en ese caso, los stewards se quedan en el trust. En el caso de Novo Nordisk o de Banca Ética, los stewards están en la fundación. Hay muchas opciones y al final es el sistema de gobernanza que es fundamental para definir quién son los stewards. Entonces, tienen que estar en el acuerdo de trust o en el estatuto de la fundación, un sistema de sucesión bien definido, apropiado según la cultura, el tamaño de la empresa. ¿Y quién son los stewards? Los stewards
la característica fundamental de los stewards es que sean intrínsecamente motivados. Entonces, que no tengan derecho a los derechos económicos o que lo tengan limitado. Entonces, la motivación es intrínseca a la conexión con el propósito. Esas personas van de verdad a cuidar el propósito, son los cuidadores. Y esas personas pueden ser los mismos gerentes de la empresa misma, según la idea cabeza, corazón y mano estrechamente conectada. Eso lo tenemos en muchas empresas, normalmente más fácil en la empresa más chica. En empresas como Bosch tenemos hay 11 stewards que se quedan en el trust y hay una mezcla entre personas internas de Bosch, entonces el gerente o los gerentes de antes, y personas externas, intrínsecamente motivadas, entonces conectadas con la misión, que pero tienen más un rol de asesoría de afuera, dar la perspectiva de afuera, dar, complementar con su experiencia, etcétera, etcétera. Eso depende mucho del tipo de empresas. Y para las pymes, sí, o sea, como mencionaba antes, para las empresas familiares, la propiedad responsable representa una alternativa a la sucesión o a la venta, y hay muchísimas pymes en Europa, en los Estados Unidos, que han elegido este modelo para quedarse, porque bueno, las empresas familiares, como decía antes, ya tienen en sí mismas, las pymes familiares, esa conexión con el propósito, porque la empresa es como parte de la familia casi. Entonces, aún más el interés que ese propósito después se pueda realizar, pueda seguir, la empresa pueda seguir de una forma sana y resiliente. Ya, con eso brevemente, espero de haber contestado. Y para más informaciones sobre modelos alternativas de gobernanza, hay en el libro muchas informaciones, o pueden contactarnos y lo hablamos por separado. Gracias, Ana. Tengo una pregunta que a todo el mundo le da vuelta, creo, y que alguien se atrevió a hacerla. A mí también me dio mucha vuelta durante mucho tiempo. ¿Cuánto de lo que se está haciendo, ¿no?, en la banca ética y en la propiedad responsable significa renunciar a la rentabilidad? Y mi respuesta, por supuesto, es no. Y alguien pregunta lo siguiente, y la pregunta es abierta a ambos. Dice, ¿cómo ganar la confianza, ¿cierto?, de los principales operadores cuando tiene una presión sobre el reporte trimestral que los deja casi literalmente ciegos? Bueno, todos hemos vivido bajo presiones, no sabemos lo que es esto. En cuanto a lo de la rentabilidad, a veces me preguntaban, ¿pero cómo es posible? Porque además éramos muy competitivos en precios, ¿no? A la hora de financiar, sobre todo, según qué tipo de proyectos, buscábamos pues, el precio más adecuado, y en cuanto a retribución del pasivo aproximadamente en línea de mercado. Decía, bueno, pues ¿dónde está la magia? ¿Dónde está el secreto? ¿No? Pues el secreto está, esto no lo hemos dicho antes, de que voluntariamente, esto no está en los estatutos, pero voluntariamente hay una limitación de salarios, y la diferencia entre el salario del que gana más y del que gana menos no supera las 10 veces. En algunos ámbitos, por ejemplo, la gente que habla de la economía del bien común, en empresas, no sé exactamente cómo está, decían que hasta 20 podía ser aceptable. En el caso que yo trabajaba en Triodos Bank, el CEO ganaba 10 veces más que el que acababa de entrar a trabajar en el banco, en salario bruto. Lo digo porque en algunos bancos las diferencias que yo he visto pueden ir desde 100 hasta incluso el caso más exagerado que vi en un banco, 2.000. No es lo habitual. Entre 100 y 1.000, es decir, si un empleado gana $1.000, directivos que están ganando 100.000, 500.000, 800.000 al mes.
Esto provoca una estructura piramidal de salarios que muchas veces el 5 o el 7% de los trabajadores de la entidad, de la cúpula, ganan muchísimas veces más que todo el resto de la plantilla, ¿no? Y a veces cuando hay crisis despiden a 500 trabajadores, cuando a lo mejor despidiendo a un directivo arreglaban el problema y creaban menos problema social, ¿no? Lo digo un poco en plan de broma, o no. Es decir, este es uno de los gastos que tienen las empresas. La otra es cuando estás gestionando y te da igual porque el propósito es ganar dinero, mientras entra dinero nadie controla los gastos. He visto despachos de directivos que se han gastado cientos de miles de dólares para decorar un despacho, y me parece que uno puede ser elegante, puede tener las cosas bien, ¿verdad? Con una cierta estética, y puede haber una cierta, digamos, austeridad confortable, elegancia. No hace falta gastar millones, porque cuando gastas que son de otro, pues no importa, ¿no? Que esto es lo que acostumbra a suceder cuando la propiedad no es responsable. Nada importa. Entonces, permite tener beneficios, por supuesto. En el caso de Triodos Bank, ahora como que ya llevo 5 años fuera, no los sigo. Tampoco soy mucho de mirar números, no me obsesionan los números, pero el ROE histórico era mucho más que satisfactorio. O sea, durante 10 años estuvo alrededor de un 4%, décimas 2 o 3 por debajo, 2 o 3 por encima. Lo digo en Europa, donde las tasas de interés hoy son negativas. O sea, dirán, 4% es poco. En Chile sí. En Europa un ROE histórico, que ahora quizás esté en el 3, algo, repito, tasas de interés negativas o bajísimas, me parece que es una rentabilidad más que satisfactoria, pero además no es una rentabilidad. Cuando ustedes miran los gráficos de los bancos, hacen una así, la típica sierra. En nuestro caso era así. O sea, un crecimiento lento y orgánico, es decir, sin riesgos, ¿no? Por lo tanto, es posible, muy posible, es real tener beneficios. ¿Por qué? Porque generamos riqueza y el beneficio es el indicador de la riqueza que estamos generando. No sé si había otra pregunta mezclada con esta, se me ha ido, me he extendido demasiado. Pero bueno. ¿Era una pregunta o dos, Nelson? No me acuerdo. No, era una pregunta Pero tenía dos aspectos, el segundo no me acuerdo ahora. Yo puedo hablar un ratito sobre los reportes trimestrales. Sí. Era parte de la pregunta, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, yo me acuerdo de mi trabajo de antes, la obsesión para los reportes trimestrales, que al final trabajábamos más para el reporte trimestral o más para esa perspectiva de la exit, para subir el valor de las acciones, porque había ese sueño de la exit, de la IPO, que para el propósito real de las empresas. Y lamentablemente eso es un deber legal. O sea, si no tiene una estructura alternativa de propiedad que te permite de salir de esa perspectiva cortoplacista, lamentablemente los gerentes tienen que cumplir. Entonces es un problema a nivel sistémico. Yo estaba enojada con mi empresa, pero al final me di cuenta que no tenía culpa mi empresa. O sea, era parte de un sistema, pero después me di cuenta que hay muchas empresas, grandes, pequeñas, medias, que lograron encontrar la forma de salir de ese sistema y encontrar un sistema que te permite de verdad enfocarte en el propósito, en el largo plazo, en la resiliencia. No, pero es que se puede tener además rentabilidades razonables para los accionistas. Mira, yo en Triodos Bank, yo era el subdirector general, el responsable de toda el área comercial del banco. Y cada año, normalmente los bancos, cuando llega a final de año, los directivos marcan los objetivos del año siguiente. Cuánto hay que crecer, cuánto hay que ganar y tal. Yo a los directivos les decía, bueno, para el año que viene tenéis que hacerlo lo mejor que podáis. Tienes que hacer todo lo que puedas. Me decían, pero ¿cómo que todo lo que puedas? Pues todo lo que puedas. Yo confío en ti, haz todo lo que puedas, haz lo mejor para la gente, para los clientes, para el mundo, haz lo mejor que puedas. Hombre, pero esto no puede ser, yo necesito que me des una pauta. Ahí iban desorientados, ¿no? Entonces me obligaron a poner unas pautas, cosa que me molestaba. Entonces tenía que calcular yo, decir, bueno, para cubrir la estructura del banco, claro, el banco tiene unos edificios, tiene unos salarios, para cubrir esto, entonces tenía que calcular cada oficina, no es lo mismo una oficina en Barcelona que
que en Galicia, entonces, bueno, tenía que hacer unos cálculos, bueno, pues para ayudar, para contribuir a los gastos generales, tú deberías hacer más o menos esto, 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 pero bueno, si puedes hacer más lo haces y si no llegas, pues no te preocupes que te ayudaremos. O sea, claro, la gente cuando dices yo confío en ti, haz todo lo que puedas, ¿por qué? Porque lo estás haciendo no por ganar dinero, no porque si un año crezco el 10, el año que viene estoy obligado a crecer un 20. Es que el crecimiento no es obligatorio. Dar una rentabilidad al accionista sí, crecer como cada año más, esto es cancerígeno, no tiene sentido. Y fíjense, les voy a decir una anécdota. Cada año hacíamos ampliación de capital, como les he contado, y sacábamos un folleto informativo, porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores exige que informes, bueno, de lo que has comido el día anterior, ¿verdad? Una transparencia que me parece muy bien, ¿no? Y un año se nos escapó, yo no controlé el folleto y había una serie de puntos en la información y el primer punto decía alta rentabilidad. Los accionistas se nos echaron encima. Pero ¿cómo estáis anunciando rentabilidad? Ya estáis como los demás. Si volvéis a hacer esto, vendo las acciones. O sea, nos recriminaron por anunciar alta rentabilidad. Lo digo porque cuando la gente dice, pues que el accionista te exige. Si no le has educado, solo te exige rentabilidad. Cuando le has educado, el día que te equivocas y hablas de rentabilidad, te dice, cuéntame qué estás haciendo. No me digas lo que voy a ganar. O sea, y teníamos miles de accionistas. Si es un banco pequeño, no llega todavía a 800.000 clientes, pero tampoco es tan pequeño. Y gente que había puesto mucho capital. O sea que también depende de la cultura que creas. Por supuesto que pone un capital tiene que tener una rentabilidad, pero no creo que nadie exija la palabra máxima, porque la palabra máxima no se puede definir. Máxima rentabilidad es contamino el medio ambiente, no pago salarios. Claro, o sea, máxima compatible con los derechos humanos y es posible, repito, hay un montón de bancos que están trabajando, bueno, un montón no, y hay algunos bancos que están trabajando así, ¿no? Por tanto, hay que garantizar, y de hecho, no lo he dicho antes, déjeme que lo diga ahora, la fundación, también la nuestra, la que yo presido, tiene dos misiones. Una es garantizar el propósito y los valores. La otra es garantizar los derechos económicos de los inversores. Porque si no, esto podría ser un cuento de hadas. No, no, no. O sea, esto tiene que funcionar bien. Y el que pone un capital tiene derecho a tener una rentabilidad, digamos, pues, no sé, normal, sensata. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Ana. No sé si, a modo de cierre, si quieren tomar un minuto alguno, tanto Ana o Joan, como para traer una última contribución, última palabra de cierre. Sería el momento, y si no, vamos hablando. ¿Quieres decir algo, Ana? Antes de cerrar. Yo estaba pensando todavía en lo que estaba hablando antes Joan, pero tal vez está bien como cierre. El hecho que al final estas empresas también son igualmente o más rentables de las empresas tradicionales, son más resilientes, al final, y estas empresas trabajan sin esa presión cortoplacista, sin ser esclavas de los números, al final demuestra de una forma que el ser humano trabaja mejor, no como esclavo, no como marioneta, sino que como individuo, libre. Y no sé, eso me da vuelta. Es así, sí. Es así, porque además yo he visto en las empresas que hay competencia, no con las empresas de fuera, hay competencia interna entre los propios empleados. Por tanto, y esto lleva no a la eficiencia, lleva a la ineficiencia. Porque cuando tú te consideras que eres un miembro de un mismo organismo, cada uno cuida al otro. Los procesos son más eficientes y los resultados mejoran. Esta es la experiencia. En la empresa responsable no es una máquina que se suman piezas, es un organismo en el que todos están relacionados y hay un apoyo mutuo, una colaboración. Y esto hace que al final todo sea más eficiente. Esta al menos es nuestra experiencia. Muchas gracias. Ahora sí vamos cerrando. Antes que nada, quería comentarles que hicimos una grabación de esta charla, la cual será enviada por mail a todos los inscritos. En el caso de que alguien no se haya inscrito para esta charla, igual quiera acceder, la vamos a publicar luego, de aquí a unas pocas semanas, en la página web de la Fundación dineroyconciencia.lat, o pueden escribirme por correo pidiéndola
a jbotero_, @dineroyconciencia.org. Ahora lo pongo ahí, cualquier cosa, cualquier comentario o pregunta también pueden hacerlo a los contactos de Ana y Nelson, como ya también los han colocado. Bueno, ahora sí vamos cerrando. De mi parte agradecerles a Ana Bonan, a Joan Melé, a Nelson Rodríguez y a todos ustedes que han estado ahí y participando con un montón de preguntas muy ricas. Lamentablemente el tiempo siempre es tirano y no da para todo, pero nos quedamos con todas estas preguntas para también verlas y que nutran próximas actividades. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada.